cultura mapuche. Peñi Cristian lo felicita ahí con su mate. Un tecito, café, hay que aprovechar esta hora que ya está haciendo frío, por lo menos en La Guarría, en Santiago. La Guarría es ciudad. Yo sé que hay algunos ahí de regiones también acompañándonos. Así que los que puedan, vayan a buscar su té mientras tanto, antes de comenzar, su café, su mate. Bueno, y están libres de beber lo que quieran, pulco si quieren también. El pulco también es bienvenido, calentito, más conocido como navegado. El que quiera ir a buscar pulco, vaya, sea libre. Y el más sano, vaya a buscar cono más, agua. Bueno, no es que el pulco no sea sano, porque mi papá y mi abuela vivió hasta los 100 años a puro pulco, así que era su secreto. Por lo menos decía que era una copita al día, la mantuvo bien durante 100 años, según el carnet. Yo creo que estaba un poco pasada de los 100 años, así que no es mal consejo. Durante la jornada les estuve mandando las diapos de la semana pasada. También les mandé una lámina con los verbos que más se utilizan dependiendo de las circunstancias en las que estemos. También le mandé un cuadro que se llama conjugación de verbos. ¿Ya? Ahí vamos a jugar un poco conjugando verbos, que nos vamos a ir dando cuenta que de a poco vamos a ir armando frases y palabras que nos van a servir para la comunicación. ¿Ya? Y también lo último que les mandé fue el link de donde está lo de la semana pasada. Ahí estamos, como les digo, aprendiendo lo que es el proceso del mapuche, alimentando nuestro kimun y aprendiendo día a día cómo se maneja todo esto. Así que subimos eso a la red de YouTube. Ahí ustedes lo van a poder ver, revisar algunas cosas que quedaron dudas y poder ir reforzando cosas pendientes, ¿ya? Eso se va a ir subiendo, lo mismo que lo de ahora, también se va a grabar y se va a subir a la plataforma. Por lo que me di cuenta, al subirlo a la plataforma no están sus nombres, así que nadie los va a reconocer, ¿ya? Así que la identidad va a quedar cubierta. Solamente su imagen está ahí, pero no su nombre. ¿Ya? Así que el nombre solamente lo vemos ahora en este minuto. ¿Ya? Lo importante, como les dije la semana pasada, es que estén todos con sus cámaras encendidas. No importa que estén acostados, ¿ya? Con sus cámaras encendidas. ¿Por qué es importante eso? Porque los COYAM, que son los parlamentos mapuches, se establecía que la conversación era mirándonos todos unos a otros, ¿ya? Así que el que esté con pijama, acostadito, no importa, enciendan la cámara. Algunos lo vamos a envidiar, otros no, ¿ya? Así que para que ahí me acompañen con la cámara encendida. Vamos a ir señalando algunas cosas, hay más gente que se está sumando. Bueno, como les dije, estamos aprendiendo a manejar lo que es esta plataforma. Hay preguntas que se van a ir dando durante el minuto, tal vez no las respondamos al instante, vamos a tratar de hacerlo, pero sí van a quedar establecidos en un registro para poder elaborar la respuesta, ¿ya? Y responderle ante cualquier duda. La semana pasada, la Lamien María Ogas nos hacía mención a unas consultas. Yo me traté de comunicar con ella, lamentablemente después ella se salió de la señal y no pude saber en el fondo qué era lo que ella hacía mención. Así que por lo mismo, la dejo, si tienen alguna duda, menciónenla. Nosotros le vamos a dar la respuesta, ¿ya? Están por ahí. Bueno, les quiero comentar también que para que se vayan conociendo uno a otro y ya sepan más o menos con quiénes nos vamos a encontrar, hay personas que son desde diferentes programas de la red Sename, había unas personas de el PD, la OPD está presente ahí, que levante su mano la OPD, OPD Lo Espejo, por ahí presente también. Está la Dirección de Obras Municipales, por ahí presente, representación, hay un compañero. Hay gente del área de salud de la Municipalidad de Lo Espejo, de los centros de salud, también están presentes ahí con nosotros. Ahí está, si no me equivoco, Samir Profesé. Ahí está el profesor que fue quien nos enseñó criol,
tiempo atrás a varios de nosotros. Así que un gran saludo ahí, profesor. Tenemos la oficina de infancia representada ahí por el Peñi José Berríos. Tenemos gente de nuestra organización Mapuche de Huaycuillén, también ahí participando junto a nosotros. Después nos vamos a ir conociendo ya más adelante. La tarea va a ser, ya para que vayan pensando, cada uno se va a presentar. Vamos a elaborar una presentación. Está el programa Familias también, por ahí, ¿cierto? Así que ese es el camino a futuro, ya poder presentarnos, decir quiénes somos, de dónde venimos. Y lo importante es que ya sepamos más o menos quiénes están presentes en este sector. Está el Peñi Pablo Tavilo, también monitor de Huaycuillén y de la organización Mapuche también, acá en la región metropolitana, participando con nosotros. En este tiempo de pandemia estarían con el Peñi Pablo haciendo sus talleres también, así que esperemos que pase rápido esto, Peñi. Ya, los que vayan sumándose, favor colocar los que puedan su nombre, encender sus cámaras. Ya, por favor. El equipo de producción tiraba frío con esas palabras. Lo peor es que el teleprompter sigue haciendo buenas suyas. Y el año pasado, por otra parte, estaba el teleprompter. No podía dejar de ser protagonista. A cuenta pública comenzó a transmitir su horario trans. La mía, Moisés. Dígame. Dígame quién me habla. Son? Tania. Tania. Sí. La mía. Mire, son 10 jornadas las que tenemos elaboradas para participar a través de vía Zoom, de las cuales esperamos la última concluirla en La Ruca que tenemos nosotros en la comuna de Los Espejos. ¿Ya? Los que puedan asistir, ojalá puedan asistir todos, los que no, nos vamos a comunicar después con ellos para poder hacer la entrega del respectivo diploma de certificación, pero la idea es que podamos ahí hacer el esfuerzo de reunirnos todos en La Ruca, compartiendo matecitos, unas ricas comidas tradicionales mapuche, el pisco que es súper tradicional, disfrutar de hilo es carne, no es algo poco, así que ahí vamos a disfrutar de eso, esa es la idea. ¿Ya? ¿Va a haber alguna evaluación final? Sí, vamos a hacer una evaluación, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo. Lamentablemente, para poder certificarnos nos piden esta evaluación. ¿Ya? Los elementos a evaluar son muy básicos, más que nada, como le decía yo la vez pasada, como yo terminé la jornada pasada, es que ustedes aprendieran a decir Mari Mari. Ya eso para mí era una ganancia. Hoy día ya romper la barrera de Lola y decirlo Mari Mari es una ganancia. Yo sé que aprender un idioma en 10 sesiones es imposible. Imposible. Aprender un lenguaje que además solo se aprende a través del tú a tú, del frente a frente, que esa es la forma como se ha enseñado históricamente. Pero van a haber 10 jornadas con una evaluación al final, obviamente una evaluación colaborativa, donde todos vamos a participar. Como les dije anteriormente, la idea es que se puedan elaborar una presentación. El objetivo es que ustedes puedan saludar, cuando estén en alguna actividad mapuche, sepan mantener ciertos protocolos que se establecen en el mundo mapuche, ya sea como el saludo a quien te invita, al lonco, a la machi, saber cómo, en el fondo, comportarse entre una ceremonia y una presentación mínima, básica, en Mapudungún. Eso es lo que tiene que ver con el Mapudungún. En lo que es como visión, vamos a ir conociendo elementos que son básicos de nuestra cultura. La semana pasada, de ahí vamos a repasar un poco la semana pasada, donde elaboramos algunos temas que tienen que ver con nuestro Nehuen, con nuestro Kimun, por sobre todo nuestro Kimun. Eso está enfocado. ¿Qué es el Kimun? El saber. Como mapuche siempre estamos en la senda del saber, porque concebimos el mundo como un aprendizaje, ¿ya? Y vamos a aprender elementos como el cultrún. Los que tengan instrumentos mapuches por ahí, vayan buscándolo, porque en su minuto vamos a tocar, vamos a hacer yeyipún vía Zoom, vamos a aprender a bailar vía Zoom, a hacer purrún. De alguna forma vamos a, entre todos, a purruquear, que le dicen. ¿Ya? Son elementos que son básicos, que debiéramos poder conocer, y que en el fondo cuando nos inviten a un huetripanto o un guillatún, nosotros no tengamos temor y digamos,
May, voy, sí voy a participar. Y voy a También, participar no solamente como un espectador, dígame. ¿y usted cómo aprendió acerca de la lengua y la cosmovisión? La lengua, bueno, algunos para los que no me conocen, mi nombre es Moisés Cañulev, yo soy huerquén de esta asociación Mapuche Huaycuyén desde el año 2004. Mis padres han vivido de la cultura, uno viene desde Temuco, el otro viene desde Osorno. ¿Quién fue nuestro pilar como organización? Porque nosotros nos organizamos como Asociación Mapuche Huaycuyén hace ya 16 años en nuestra comuna, con la necesidad en el fondo de poder vivir nuestra cultura en la ciudad, cosa que es difícil dado a las circunstancias que existen y los impedimentos. Muchas organizaciones son bien cerradas en este aspecto, incluso con misma gente que vive en la ciudad. Entonces nosotros formamos nuestra organización e invitamos a mucha gente que quisiera hacer lo mismo y poco a poco fuimos participando entre todos. Lamentablemente hay muchos papás y chachai que han fallecido, nuestros adultos mayores, que eran los principales en inculcarnos nuestra cultura, nuestro mapungún, porque ellos lo tenían silenciado. Nosotros el año 2008, 4 años después de fundar la organización, hicimos un catastro en la comuna de Los Espejos, en donde en ese catastro buscamos a toda la gente que tenía apellido mapuche. Solo eso, no descendencia, sino solo apellido, y logramos identificar que si bien el censo establecía que habían 4.000 mapuches en la comuna de Los Espejos, que es la comuna donde vivimos, según nuestro estudio, nuestro barrido que nosotros hicimos, eran 12.000, solo con el apellido. Entonces estamos hablando de 3 veces lo que indicaba ese censo. Y si uno averigua o investiga por ahí, por ejemplo, el censo del 92 establecía que en Chile había alrededor de 600.000 personas, o sea, perdón, alrededor de 1 millón de mapuches. ¿Ya? Después, el año 2002, el censo elimina a casi a 400.000 personas que se identificaban como mapuches. Nosotros a eso lo llamábamos como el genocidio estadístico. Lamentablemente, la elaboración de la estadística del censo mismo eliminó a un montón de gente que se identificaba como mapuche. Digamos, varios factores, puede haber sido cómo se formuló la pregunta, quizás la identidad que podía tener cada persona como mapuche, y dónde vino a cambiar eso y por qué nos dio la razón de que la población mapuche era mayor en la región metropolitana o en el fondo en Chile, fue cuando en el censo del 2017, porque el del 2012 no lo vamos a contar para nada, el que se reformuló el 2017, establecía que alrededor más de 2 millones de personas estaban dentro de los pueblos indígenas, o sea, casi 2 millones eran considerados como mapuches. Entonces uno no puede entender que desde el año 2002, donde hablaban de casi 500.000 personas, se salte a casi 2 millones el año 2017. Es imposible. Entonces hay datos que están ahí, que lamentablemente muchas personas mapuches que se vinieron a la ciudad fueron no perdiendo su cultura, sino de una u otra manera viviéndola solamente en las casas. Nosotros recuerdo que nuestro primer Huetripantu que celebramos como comunidad mapuche acá en la región la hicimos en una sede, encerrado en 4 paredes. Esa fue la primera que hicimos. Después ya nos dijimos, nos lanzamos, nos fuimos a una plaza a celebrar nuestro Huetripantu. Después ya lo estábamos haciendo en un parque. Después ya fuimos ocupando espacios y abriendo nuestra cultura. Y así se fue sumando más gente, algunos que ya estaban revitalizando su cultura, personas que venían llegando del campo a la ciudad, porque lamentablemente el centralismo que hoy en día todavía impera en nuestro país es brutal. Mucha gente de las comunidades están obligadas, muchos jóvenes, a salir a buscar una mejor estabilidad afuera de esas comunidades. Y así como, y es bajo ese resultado, perdón, en donde nace lo que se llama el concepto del mapuche urbano. ¿Qué es el mapuche urbano? El mapuche urbano es este mapuche que se crió en la ciudad o que nació en la ciudad y que se quiere apropiar en el fondo de esta cultura que lamentablemente para muchos mapuches que están en las comunidades nos discriminan de cierta forma. O sea, en la ciudad se discrimina a la persona por ser mapuche y además el mapuche de comunidad discrimina al mapuche de ciudad. Entonces, bajo esas circunstancias se ha ido modificando de cierta forma, ya que se ha ido empoderando a la gente
en ir conociendo un poco más de su cultura, en ir aprendiendo el mapudungún, y así tenemos una serie de profesionales y cultores de nuestra cosmovisión mapuche en diferentes áreas en donde sin perder su cultura y tradiciones desarrollan diferentes actividades. Y es una de las cosas y consignas que tiene nuestra cultura mapuche en nuestra organización, es que nosotros establecemos de que estés donde estés, hagas lo que hagas, nunca olvides tus tradiciones y tu cultura mapuche. Sé el mejor mapuche abogado, sé el mejor mapuche médico, sé el mejor mapuche profesor, sé el mejor mapuche constructor, pero nunca dejes de ser mapuche. Nosotros creemos en eso, ya que estamos en la ciudad, convivimos con esto diariamente, por eso nosotros entendemos harto a nuestros peñi y lamien haitianos que han tenido que vivir lo que nosotros vivimos del campo a la ciudad, ellos cambiándose a otro país, ya que hay mucho cerco en el fondo comunicacional y educativo en donde hoy en día, por ejemplo, es imposible creer casi que cómo no puede haber dentro de nuestra área curricular, si no son iniciativas propias de los centros de educación, en lo que es la temática indígena. No hace muy poco todavía se están reconociendo otros pueblos indígenas como ¿cómo se llama? Los changos, fueron reconocidos hace poquito, constitucionalmente. Un pueblo que lleva décadas, siglos presentes. Entonces el desafío de lo que nosotros hoy día hacemos y lo que están haciendo ustedes es grande, ya que de cierta forma estamos mapuchizando a esta ciudad, estamos mapuchizando a cada una de nuestras familias. Ya el solo hecho de decir un mari mari a alguien que no sepa, le va a generar esa inquietud de la cultura. Y como le decía anteriormente, o sea, nosotros día a día vamos aprendiendo más cosas, porque hay un tema que es muy importante en nuestra cultura que tiene que ver con la identidad territorial. Eso lo conversé la vez pasada y se los vuelvo a reiterar. La identidad territorial nos viene a reflejar de que en cada lugar o comunidad se vive la cultura con diferentes matices, con diferentes aristas, en donde pueden haber similitudes, pero las diferencias a veces son muy grandes dentro de nosotros mismos los mapuches. Un ejemplo de ello, como yo establecía para poder conocer la identidad territorial, es como si en Chile, por ejemplo, se dice que en Chile todos los que habitan el territorio son chilenos, pero no es lo mismo aquel que vive en Arica como aquel que vive en Puerto Montt o aquel que vive en Santiago. Si bien tienen patrones similares, no son los mismos. Lo mismo nos pasa a nosotros como cultura mapuche, en donde hay gente que son picunche, huilliche, lafkenche, pehuenches, los puelches que están ahí en el sector argentino. Entonces, claramente van variando en esos matices. O sea, el mismo marimari, en algunas comunidades, es marimari, como suena. En otras, marimari, más acento a la R. En otros ni siquiera pronuncian la R y dicen mai mai. Entonces ahí van variando esas cosas y hasta el día de hoy nosotros como organización mapuche vamos a cumplir ahora el 31 de agosto, vamos a cumplir 16 años que de verdad no han sido fáciles, no han sido fáciles en el sentido en que cuando partimos nosotros teníamos 3 líneas de acción, una que era la salud intercultural, que en donde hemos ido avanzando un poco más, el otro era la educación intercultural bilingüe, y es ahí en donde hemos tenido más dificultades, ya que nuestra idea es que ojalá en las mallas curriculares de los centros educativos exista una educación intercultural bilingüe, de acuerdo a su pertenencia, o sea, en Rapa Nui exista lo que tenga que ver con los Rapa Nui, en el norte con los Aymara, con el pueblo Aymara, con los Licanantay más al sur por la zona de Copiapó. Entonces la idea es que ojalá ya sea en diferentes comunas se vaya estableciendo lo que es la educación intercultural bilingüe. Y lo otro, nuestra otra línea de acción era romper barreras. Es
presentarnos y plantarnos en la ciudad y decir, nosotros somos mapuche, hinché mapuche, yo soy mapuche, estoy aquí, esta es mi cultura, no me avergüenzo, esto yo lo enseño de alguna forma, y es así como nosotros hemos ido de cierta manera activando esta situación. O sea, para mí realmente es una alegría de repente ver a gente que ha participado en los talleres mapuche, nos vemos en las calles y nos gritamos a viva voz Mari Mari, y ver que muchas caras se giran. Y esas caras que se giran no es por incredulidad, sino se giran porque ellos saben qué es el Mari Mari, porque ellos han escuchado en algún lado el Mari Mari. Y ahí se genera el cambio. Ese mapuche que estuvo oculto, ese mapuche que estuvo silenciado por diferentes factores, comienza a activarse. La Lamien Berta me quiere decir algo, por ahí está. Tiene su mano levantada. No sé si es la mano de verdad o la mano digital. A ver, por ahí está. Déjenme buscarla. Estamos buscando aquí. Ahí está, Lamien Berta Saavedra. La escucho, a ver, active su micrófono. A ver, no la escucho nada. Hola, buenas tardes, buen día. Ahí sí. Mari Mari. Mari Mari. Mari Mari, pues. Lo que pasa es que tuve problemas con conectarme. Se sabe, para mí me cuesta un poquito más. Sí. Pero aquí está ahora. Ahora ya, sí, es que por eso había levantado las manos. Ah, ya. Chaltu Lamien. Usted sabe, siempre bienvenida. Les quiero contar también a los que no nos conocen mucho. Bueno, en algunas de estas jornadas va a aparecer por acá la presidenta de nuestra Asociación Mapuche Huecuyen. Nosotros tenemos una ruca, y ¿saben? Se caracteriza principalmente esta ruca por ser una ruca zomó. Es una ruca donde principalmente participan mujeres. Ellas están empoderadas de su ruca. Yo ahora las veo y de verdad están sufriendo mucho porque no pueden estar en su ruca. No. Porque lamentablemente la pandemia nos obliga a estar fuera. Ellas viven en su ruca, la disfrutan de mañana a tarde, así que ya lo único que les digo, esperemos que pase luego esto y vamos a estar ahí de nuevo viviendo en la ruca de mujeres que tiene la Asociación Mapuche Huecuyen. Así que ya, vamos a comenzar entonces. ¿Ya? Mari Mari, Pupeñi y Pulamien. Mari Mari era hola. La semana pasada estuvimos viendo lo que era nuestra cultura mapuche, lo que era el camino hacia el Kimun, hacia el saber. En aquella jornada señalamos lo que tenía que ver con el Kimun, que es la sabiduría, algunos elementos básicos que nos llevan a la sabiduría, como el Rakizuam, la capacidad de reflexionar. Y para reflexionar, nosotros teníamos que estar atentos a lo que pasaba a nuestro alrededor. Y yo siempre lo digo porque tal vez la expectativa es que uno piense de que el mapuche en el fondo anda mirando cada cosa, que cada detalle lo asombra, pero no es que vivamos así. Pero sí la idea es poder darse cuenta de esos detalles, de esas cosas que puedan llamarnos la atención y que vienen después a transmitirnos en el Peuma nos vienen a transmitir su mensaje, porque ahí es donde en el Peuma que es el sueño, uno procesa esta situación, esta información que se nos viene dando. ¿Ya? Vamos a compartir pantalla. Ya. ¿Ven? Ahí aceptó. La semana pasada era el MAPU. El concepto de MAPU, y aquí el desafío es para todos, identifiquen su MAPU. Más adelante se los voy a preguntar. No es fácil identificarlo. Bueno, los que ya lo sepan, lo hagan. ¿Qué es el MAPU? Es nuestra fuente, llamémosla fuente de poder. Es nuestra zona de confort, lo que a nosotros nos da alegría. La mayoría de los mapuches, su MAPU es su lugar de donde nacieron. Por ejemplo, para mí, voy a compartir esta infidencia.
para mí mi mapu es Chiloé, es Talcahué. Ahí es donde yo me revitalizo. Así que cada uno tiene un lugar en donde lo hace sentirse potenciado, con otra energía. Incluso algunos, su mapu es el trabajo. ¿Por qué es tan importante el mapu? Yo me acordé que no había dado este ejemplo y con esto uno queda absolutamente claro. En la ciudad muchas veces se tienen que generar expropiaciones cuando existen carreteras, caminos que construir. Y expropiar no es llegar y sacar a la gente de su lugar. Muchas veces se tienen que apartar personas adulto mayor, tienen que irse a vivir a otro lado, producto de esta expropiación o cualquier tipo de cosas tengan que ir a vivirse a otro lado. Muchas veces estos adultos mayores se enferman, o personas en sí, no solo adultos mayores, se enferman, caen en una enfermedad en la cual es difícil reponerlos debido a que están fuera de su zona de confort, están fuera de su área donde tenían a sus vecinos, que veían toda la vida, donde tenían a sus familiares, al negocio, el mismo negocio de la esquina que siempre vio, ya no va a estar. Y esa persona cae en enfermedad. ¿Por qué? Porque no está en su mapu. Las personas que hacen jardinería se dan cuenta que cuando cambian una planta de un lugar a otro, se corre el riesgo de que esta planta no madure, en el fondo, no florezca y muera. Eso nos pasa a nosotros como Che, como persona, porque no estamos dentro de nuestro mapu, de nuestra área de confort, nuestro territorio. Luego hablamos sobre el Feyentún, que esto tiene que ver con todas las culturas, religiones, pueblos, en donde tiene que ver la creencia, el creer. Esto lo vamos a ver más en detalle y profundidad cuando pasemos la próxima semana lo que son los elementos de la salud mapuche, cómo nace una machi y donde cobra mayor relevancia. El Inuasamín, que era el percatarse, es solamente darse cuenta de cosas, de detalles. Luego teníamos el Inarrumén, que ya si nos damos cuenta de algo, ya empezamos a observar más detenidamente. Empezamos a hincarle el diente, se podría decir, a la tal situación. Ese es un acto de Inarrumén. Entonces, de repente, a veces, ¿qué nos pasa a nosotros? Que si bien nos damos cuenta de cosas, nos falta Inarrumén. Nos falta haber tratado de investigar un poco más, de deducir un poco más. O a veces actuamos por falta de Inarrumén y cometemos errores, por no haber examinado detenidamente ciertas situaciones. Y todo ese proceso tiene que ver con nos lleva al Requizuam, que es la reflexión. El mapuche aplica harto el Requizuam, reflexiona sobre lo que va viviendo día a día. Comúnmente es el lonco quien aplica este Requizuam y se lo transmite al huerquén para que éste lo comunique a la comunidad. Ancestralmente eso funciona de esa manera. Luego tenemos el peuma, que es el sueño, y como les decía, en el sueño se nos procesa toda esta información y se nos entrega un mensaje. No es que no todos los sueños son un mensaje, ahí hay que tener ojo, no vamos a andar interpretando todos los sueños por ahí, pero para no vamos a cometer algún error después interpretando algún sueño de mala forma. De hecho, existen personas mapuches que se llaman peumafe o peumatufe, que son personas encargadas de revelar los sueños. A veces hay sueños que nos inquietan, que son repetitivos, es porque estamos conectados con nuestro requizuam, con nuestra reflexión, y nos van a invitar a poder darle algún tipo de significado. Luego está el perrimuntún, el anterior, el peuma. Y la persona, peumafe. La terminación fe, después de las palabras, siempre hace relación a la persona que hace tal acto. Por ejemplo, aquí tenemos peuma, que es sueño, y fe es la persona que ve los sueños. Peumafe. ¿Lamien, ¿y usted conoce algún peumafe? Sí, ahí conozco un peumafe, hace rato que no lo veo, sí.
pero lo conozco, sí, una persona que se encargaba de interpretar sueños. Mi papá y mi abuelita también era Peumafe, era alguien a quien yo consultaba muchas veces de cosas que a uno de repente va soñando. Es importante buscar un buen Peumafe y no caer de repente en algunas personas inescrupulosas que nos engañan por ahí con ciertas interpretaciones. ¿Ya? Así que a quien que tenga alguna inquietud de Peumafe, voy a encargar la misión de buscar alguno bueno para que los pueda ayudar. ¿Ya? Está el Perrimuntún, que esto es una acción sobrenatural, llamémosla, pero que tiene plena conexión con lo que les pasa a las machis. ¿Ya? Muchas veces hay niñas que se dice van al campo y pasa un acto sobrenatural en donde ellas reciben el mensaje de que tienen el don de machi. Y cuando veamos el tema de la machi vamos a aprender de que esta persona que recibe este don no es que de la noche a la mañana aprenda todo lo que tiene que ver una machi, sino que ella va donde otra machi para que ésta le transmita toda la sabiduría que tiene y se pueda convertir en machi. El Cuimín, que es entrar en trance, es exclusivo de la machi, en donde se comunica con nuestro antepasado y le ayuda también, le ayuda en el fondo con el tema de la salud. Yo después le voy a mandar un link de un video en donde es uno de los pocos, si no me equivoco, el único registro de una machi haciendo su rogativa, su yeyipún, y donde hace Cuimín, o sea, entra en trance. Es un video del año 90 por ahí. Así que ya está en YouTube, así que se los voy a mandar. De todas maneras, se llama La Machi Eugenia. Ya lo pueden buscar Profe, en YouTube como Machi Eugenia. Dígame. cuando la Cuimín entra en trance, ¿hay una preparación previa para que la persona Sí, llegue a ese punto? exactamente. Tiene que haber una preparación. Por eso se habla de que es exclusivo de una Machi, porque la Machi está preparada para hacer Cuimín. El problema pasa que de repente estamos en Guillatún, por ejemplo, Guillatún es una gran rogativa mapuche. En esta rogativa, que se hace cada 2 o 4 años, dependiendo de la comunidad, hay comunidades en Santiago que la hacen cada 1 año, pero en el sur mayoritariamente es cada 2 o 4. En esta gran ceremonia, de repente, cuando la machi está haciendo una rogativa en su regue, hay personas que no están conectadas con la actividad o están eh, de manera coloquial, volando bajo los pilla, el espíritu se le dice, el puyi, y ellos entran en cuimín, en trance. Y como son personas que no están preparadas, ahí la machi tienes que hacerle un machitún para poder sacarle ese espíritu que se apropió de ellos. Porque en el guillatún hay espíritus que se invocan para que puedan en el fondo ayudarnos a nuestro bienestar, a las cosas que le estamos pidiendo o le estamos agradeciendo. Entonces por eso se habla de que el cuimín es exclusivo de la machi, porque es aquella quien está preparada para hacerlo. Cuando la machi entra en trance y comienza a hablar, en Mapudungún, se podría hacer en un Mapudungún ortodoxo más antiguo, existe una persona que se llama Ñenpín, que es quien traduce lo que la machi está comunicando al resto de la comunidad. Por eso es importante, después más adelante con otra vamos a ver, que el protocolo mapuche, que es cómo debemos comportarnos en un guillatún, en un huetripanto, en un machitún, en un elugún, en un funeral, porque tienen sus protocolos que tienen que ver con la resistencia espiritual que nosotros tenemos. Y en el fondo no arriesgarse a que usted pueda ser, en el fondo, afectado por un cuimín cuando lo desconocía. ¿Ya? Así que ahí hay que tener fe y entún, porque de esa manera la machi logra sacar ese puyi que puede andar por ahí afectando a las demás personas. El Nehuen, que esta es la fuerza que todo lo puede, como dice, que no es solamente poder físico, sino que tiene que ver con un poder espiritual en donde el mapuche transmite el Nehuen en diferentes formas, ya sea a través de la comida, a través de algún regalo, una acción, uno transmite Nehuen.
Por eso cuando van a actividades mapuches siempre se les ofrece comida. Ustedes jamás tienen que rechazar esa comida que se les ofrece. A lo más pueden pedir una bolsita. Si es que ya harta sopaipilla le han dado, pidan una bolsita, se llevan su sopaipilla. Eso se llama roquín. Jamás va a estar mal visto que ustedes se lleven la comida que les dan. Esa actividad se llama roquín. Pero aquí, mucha atención con lo que les voy a decir. Por favor, el roquín no lo hagan en otros lugares que no sean mapuche, porque ahí sí va a ser mal visto. ¿Ya? Así, si los invitan a otras actividades, no estén haciendo roquín, no se estén llevando cosas porque no son mapuches. ¿Ya? Cuando en actividad mapuche, si les ofrecen algo, se lo llevan. ¿Ya? Y diga muchas gracias, Chal Tumay, díganle siempre, porque esa persona que le está entregando, ya sea una sopaipilla, se lo está entregando con Nehuen. Fuerza de esa persona está depositada ahí, se la está entregando a usted. El Kimun, esta es la conclusión en lo cual nosotros hacemos todos los procesos anteriores y buscamos siempre, que es el conocimiento y la sabiduría. Esto nos ayudó durante siglos a contrarrestar al ejército español lo que es la sabiduría, e ir conociendo del otro. Las estrategias que generaron Leftraro, Calfulicán, Galvarino, Pelentaro, la misma Janequeo, fue a través de su Kimun, ir conociendo al otro. Bueno, eso es más que nada lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a ir a lo de hoy. Mire, al parecer, por lo que me estoy dando cuenta, Zoom de nuevo nos regaló la estadía de corrido, no nos cortó a los 40 minutos. Así que vamos a seguir hasta las 8:30. Yo voy ahora a proyectar la presentación de hoy día. Los que quieran ir a... Vamos a dar unos 5 minutitos, ir a buscar agua, al baño, prepararse algo. Lo va a hacer de este minuto y esperamos unos 5 minutos, volvemos. ¿Ya? Los que tengan consulta también aprovechen al tiro el chat, vamos haciendo las consultas. Ahí el Peña Daniel Pinto compartió el link de la Machi Eugenia. Ese documental, véanlo, porque de ese vamos a conversar la próxima semana. Vamos a hablar sobre lo que hizo esta Machi en ese video. Hay todas las dudas que le nazcan de la Machi Eugenia, lo anotan y después los conversamos. Vamos a ver qué tipo de enfermedades mapuche hay, por qué se producen. Hay muchas cosas que tienen que ver con cosas metafísicas que no estamos muy acostumbrados a observar. ¿Ya? Así que aprovechen ahí lo que el Peñi Daniel Pinto compartió, copien ese link, guárdenlo, y los que no los tengan yo posteriormente lo voy a ir mandando, ¿ya? Ahora se les va a ir preguntando por el chat a las personas que le faltan los apellidos, ¿ya? Vamos a ir verificando mientras tanto en estos minutos que estamos teniendo para ir a buscar agüita, rellenar la tetera para el mate, ir a cambiar la hierba algunos por ahí.
Mira el último. ¿Para mí? Me parece que no para mí. No te lo retiro, sí, porque no tengo para darle a tu hermano. Todo con muchas menos personas, todo muchísimo más aplicado en términos de funcionarios. Ya decíamos que no hay guardia de honor, no hay comité de deporte, porque son los parlamentarios que generalmente reciben, al momento de dar la cuarta nos hemos acompañado. Saca ahí el pantallazo, me lo mandé por un WhatsApp. Debe durar 1 hora y media, 1 hora 40 minutos, de acuerdo a lo que se ha podido indagar. De todas maneras, Hola, Anita María. Hola, Mari. Pensé que estaba en la clase equivocada. Sí, parece. ¿Ah? Pero ya llegaste, ya llegaste. Sí. Eso es bueno. Pensé que estaba en la clase equivocada, me había ido y volví. No, sí, esta es la clase correcta. Ah, ya. Estoy con un dolor de cuello. Tranquila. Bueno, entraste a la otra clase, estuvo bien bueno. Sí, no pude porque tuve que ir a unas cosas y no pude entrar, pero yo te voy a llamar después de la reunión esta, te voy a llamar por lo de mañana. Ah, ya, pues. ¿Ya? Para Ya que nomás. estemos, sí, para que estemos bien en la conexión del encuentro de mañana. Eso. Ya, pues, ¿Ya? Mari. Listo. Ya, amiguita. Aquí, ¿ah? Lápiz, todo. Sí. ¿Dónde está la Evi? ¿Que tenía química? No logro entenderle. El Congreso están con sus mascarillas, con una distancia, saludándose con el codo y conversando. Hola, Evi. Allá está el mané. Con su capucha. Hola, bien, Pupeñí. Vamos a comenzar el retorno, así que los que están por ahí vienen en camino. Tiene su hora fijada para las 8 de la noche. Lo que vamos a ver hoy día es nuestro EPU Tragún, segundo, nuestro encuentro número 2. Es lo siguiente. Ya, primero recordando, bueno, ¿qué significa Mapudungún? Mapu es tierra, Dungún lengua, lenguaje, idioma. Entonces es bonito saber que estamos aprendiendo la lengua de la tierra la que nos habla. Bueno, mientras tanto, atento a algunos en el chat porque le están escribiendo para que den sus apellidos. Ya, así que estén atentos ahí al chat algunas personas porque le van a estar escribiendo, ¿ya? Ah, en delante nos saludé también. Quería saludar ahora a la mien Eli Guzmán, nuestra maestra titiritera de acá de la Comuna de Los Espejos.
Mari Lamien, la había saludado, perdone. Mari. Así que, no, un gran trabajo que hace nuestra Lamien ahí por nuestra cultura. También tenemos a la directora del PDE, de un programa de Sename también que nos está acompañando. Así que un fuerte saludo también para ella. Hay gente que me voy viendo igual, agradecido de que mucha gente esté participando y por sobre todo se vaya mapuchizando y cada uno va a ir mapuchizando a su familia. Feley, mire, ahí le estoy dándole el spoiler ahí, Feley, ok. Recordando, Mari es hola, ¿ya? Hay un concepto un poco más filosófico del Mari, que habla, que tiene que ver con el equilibrio entre ambas personas al darse las manos, con ambas manos y saludarse, pero la traducción literal es un hola, un Mari. Así que cuando nos veamos, nuestro último encuentro, tienen que saludarme con un Mari. No va a faltar que llegue y diga hola. Llegue a decir hola. Pero traten de decir, no olviden Mari, practíquenlo en todos lados, Mari. Feley, ¿ok? ¿O de acuerdo? El ok uno lo tiene como arraigado, pero vamos a ir modificando en el WhatsApp cuando hablemos ahora, en vez de decir ok, digamos Feley, a ver qué nos dice la otra persona. ¿Ya? Chaltu es gracias, también otra de las palabras que utilizamos comúnmente. Otro dato para no olvidar, recuerden que Peñi es hermano, pero solamente entre dos hombres. ¿Ya? Así que cuando nos saludemos Mari, si un hombre la saluda a usted, mujer, como Mari Peñi, está equivocado ese hombre. Puede... O... Que tengo, amorcito, ¿está apagado el micrófono? ¿Puedo hablar? Sí. Dígale que no está apagado el micrófono al amorcito, por favor. Ah, ¿no está apagado? No. Amorcito, no está apagado el micrófono. Sí, el amorcito no diga nada ahí. No, ¿y cómo lo apago? A ver, vamos a ver al tiro así nuestra coordinadora de la asociación. Por los ruidos externos. ¿Puede apagarlo? ¿Su nombre, la mía, cuál es? Eli Guzmán. La mía es Eli Guzmán. A ver, ahí vamos a tratar ahí dice desconectar audio. Sí, esa misma era. Ya. Entonces, volvamos atrás. La semana pasada vimos que Peñi es entre hombres, solo entre hombres. Así que si un hombre saluda a una mujer como Peñi, está equivocado. Si una mujer saluda como Peñi a un hombre, también está equivocado. Es solo entre hombres. ¿Ya? La mien o la muen es la forma de saludar en distintos géneros o la forma de saludar entre mujeres. ¿Ya? Así que ese es, no hay que olvidarlo porque hay algunos peñis por ahí que son bien quisquillosos y el mapuche pone mala cara al tiro si lo saludan mal. Así que para irnos a la segura, y si tienen duda, cuando vean a un mapuche díganle Mari nomás, ¿ya? Para que no entren en polémica ahí entre el peñi y la mien, pero si están seguros, recuerden, hacia un hombre, solo entre hombres es peñi. Y la mien o la muen, ya sea entre mujeres o de hombre a mujer, o de mujer a hombre. ¿Ya? Perdón, ¿cuánto es? La mien. Mire. La mien. Sí, o la muen, en otras comunidades se dice la muen. Porque ese ñen, la mien, es como una pronunciación entre una N y una Y. Es como nasal. Ñen. La mien. ¿Ya? Entonces algunas comunidades dicen la muen, que no está errado. Es una forma también de pronunciarlo. Luego tenemos algunas cosas especiales como entre dos hombres, uno mayor y el otro menor, a veces por respeto se saludan como chachay. ¿Ya? Mari, chachay. Son como particularidades que uno puede ir ahí mencionando. Lo mismo pasa con entre mujeres con papay, pero aquí también muchos hombres también saludan como papay o chachay, dependiendo si es mujer u hombre. Más que nada si la persona es adulta, un adulto mayor,
Es mujer, se le llama papay, y si un adulto mayor es hombre, se le llama chachay. Hoy en día se usa harto, ya no solamente, como dice una persona mayor a la otra menor, si hay un cierto grado de cariño, respeto, se utiliza eso, más que nada por un concepto de cariño. Hay otro concepto acá, que es el wenui. Wenui, que no está escrito, significa amigo. Maimari wenui. Y es aplicable tanto a hombres como a mujeres. Wenui puede escribirse como W-E-N-U-I. Wenui. ¿Ya? Ese significa amigo. Y un dato importante. Jamás permitan, si ustedes se sienten mapuches, se sienten personas que están con la causa mapuche, que se sienten orgullosos, jamás permitan que les digan Winca. ¿Ya? Porque Winca se dice, bueno, Winca se habla del extranjero, del invasor, y se dice que viene del término de la palabra inca, que fueron uno de los grandes rivales que tuvo el mundo mapuche, debido a que los incas buscaban expandirse hacia la zona sur. Entonces ahí viene del Winca, del foráneo. Ya, así que ustedes, si alguien le dice, por ahí un mapuche atrevido, le dice a ustedes Winca, usted dígale, no soy Winca, yo soy un wenui, soy un amigo, no soy un extranjero, bueno, más que extranjero, un invasor. No soy un invasor. No, no es solamente... Porque el Winca tiene que ver con algo en el fondo, de repudio. Entonces no es el invasor, no es el extranjero. Ya es un wenui, uno cuando habla de un amigo. Eso no está escrito aquí, pero... Dígame quién habla. Elizabeth Zapata. Elizabeth Eso viene Zapata, siendo, dígame. sí. Eso Winca es como ofender a la otra persona. Exactamente. Por eso no hay que permitir que a ustedes se los digan y ustedes también no le digan a otro. Bueno, si hay una persona que hace mucho daño a la cultura mapuche, díganle Winca con mucha fuerza, con mucho negüen, pero si es un amigo no le digan Winca. Y ahí no permitan que le digan Ya. Winca. Yo también ahí, de repente los mapuches somos un poco más malas pulgas y al tiro usamos Winca. Eres Winca, denostando a otra persona. Pero hay que evitar eso, ¿ya? Y ustedes también, como personas que están orgullosas de aprender la cultura mapuche, de revitalizarla, no permitan que se los mencionen tampoco. Bueno, hoy día vamos a ver lo que son los pronombres personales, posesivos y verbos. No hay que asustarse con esto, como ya les dije la semana pasada, lo que se busca acá no es aprender un idioma total del mapudungún, sino saber ciertos tips y cosas que nos permitan comunicarnos de manera básica en la cultura mapuche, ya sea si vamos a un huetripanto, si vamos a una actividad en donde hay mapuches, poder comunicarnos de cierta forma, entender el mapudungún, y ahí vamos a ir viendo algunas cosas como, por ejemplo, los pronombres personales, posesivos y verbos. Y aquí donde hay una diferencia grande, ya que en el mapuche existen 9 pronombres, los mismos 6 del castellano, más 3 pronombres que son duales. ¿Y qué significa dualidad? Que el mapuche se refiere de manera distinta cuando habla de dos cosas. ¿Ya? Una cosa es singular cuando se habla de uno, y otra cosa es dual, y la otra cosa es plural cuando es más de dos. Lo vamos a ver ejemplificado en unas gráficas más adelante. Bueno, los pronombres personales funcionan típicamente como sujetos en la oración. En una oración, si uno habla con el pronombre personal, va a venir de cierta forma verbalizado. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos los pronombres, que son inche, que es yo, eimi, que es tú, fei, que es él o ella, ahí me faltó el ella, fei, que es él o ella, inchu, que habla de nosotros dos, eimu, No veo la presentación. ¿no la ven? ¿Todos la ven? No se ve. No, ¿Sí? yo tampoco la veo. Yo tampoco. No, no se ve. No se ve. Está pegada con la otra presentación. No, no se ve. Vamos a ver lo siguiente. A ver. ¿Y ahí? No, está la otra presentación. No. Aún está
Chaltumay. Reanudar presentación. Con razón los veía con cara de incrédulo con Ahí todo lo que sí. le iba mencionando. Ahí ¿Y ahí sí. la ven? ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya. Sí. Tienen que Sí. decirme antes porque ellos juraba que estaban viendo todo eso. Ya. Entonces, como les decía, esto yo se lo voy a mandar. Yo les mandé algo ya, pero les voy a mandar esto completo nuevamente. Bueno, los pronombres personales son 9 en la cultura mapuche, en el mapudungún, y no 6 como en el castellano. Y esto es lo importante, lo que está aquí ahora en pantalla. Los pronombres. Por ejemplo, está el inché, que es yo. Por eso muchas veces se dice inché, Moisés Cañulef. Estoy diciendo que yo, Moisés. ¿Ya? Eimi, tú, fei, él, inchu, nosotros dos. Ahí ya se hace la diferencia. Eimu, ustedes dos. Feyengu, ellos dos. O ellas dos. Ahí voy a hacer la corrección después cuando se las mande porque ahí debería decir él o ella, o ellos o ellas. ¿Ya? Inchin habla de nosotros, pero cuando somos más de dos. O sea, si yo aquí hubiera 3 personas, tendría que hablar de inchin. Si yo estuviera con una sola persona a mi lado, tendría que hablar de inchu, de nosotros dos. ¿Ya? Eimun, ustedes, pero ahí habla de ustedes cuando son más de 2. ¿Ya? Y Feyengu, cuando son ellos, pero más de 2. Los posesivos, esto no hay que aprenderse de memoria, lo vamos a tener por ahí, lo vamos a ir revisando. Más adelante lo vamos a ir repitiendo, porque esto es repetitivo. Los posesivos está el tañi, que es mi, que habla de lo mío. El tami, el tú, tañi, el su, o de, el tayu, que es nuestro, el tamu, nuestro. Tañi, de nuevo. Taín, que es nuestro. Tamun, vuestro. Y tañi, que se utiliza para ellos, cuando es propiedad de otras personas. Pero aquí lo que nos interesa son los pronombres personales que lo vamos a ver en este siguiente dibujo. Miren, aquí habla de el inché, que soy yo. El eimi, que es tú. El fei, que es él o ella. Después viene la dualidad. Está el inchu, nosotros dos. El eimu, ustedes dos. El feyengu, ellos dos. Y después cuando hablamos más de dos, el plural. O sea, en el mundo mapuche, en el mapudungún, o mapuche-dungún, en el idioma mapuche, en el habla de la tierra, se establecen singular, dual y plural. Eso hay que grabárselo. No hay que, y ahí nosotros cuando escuchemos después ciertas palabras, vamos a identificar cuando alguien está hablando de 2 o 3 personas. No lo va a hablar de la misma forma. Y es importante esto en la comunicación porque, no sé, yo pongo el ejemplo. Si uno manda a comprar, por ejemplo, uno quiere 5 cosas, pero habla en plural, en dual, no le van a traer las 5 cosas. Van a traer 2 nomás. Entonces ahí es donde está la salvedad de por qué hay que tener ojo ahí con el idioma. Bueno, acá hacemos un paréntesis pequeñito. El Peñi Pablo, que Peñi Quimelfe ahí, Peñi Profesor, pregunta si se recomienda algún diccionario mapudungún. El de María Catrileo, sin duda. Hay que buscarlo. Yo voy a buscar, si tengo algunos por ahí, algunos compilatorios, también se los voy a mandar por correo. Pero yo, en lo que tiene que ver con este taller precisamente, todo va a servir. Porque no nos vamos a enfocar mayoritariamente en la forma de la escritura. Claramente van a haber algunas interpretaciones que vamos a ir afinando. Lo único que les pido es que, por ejemplo, no usemos a... ¿Cómo se llama este peñi? Déjenme acordar. Es que hay un peñi que desvirtúa la cultura mapuche de una manera brutal. Entonces, Siley Mora. El mismo, eso mismo, el Siley Mora. El único que no les recomiendo es el Siley Mora, y de historiadores por ahí a
al que hace artículos en el Mercurio, que también desvirtúa la historia un poco. Si quieren historia mapuche, José Bengoa, un buen literato de la cultura mapuche. El Peñi Cayuqueo iría con sus libros también. Ahí la Lamien Tania manda el de Ansunchefe, así que buen dato ahí, los que puedan copiar, está en línea, lo pueden ir sacando. Como digo, lo más seguro es que los diccionarios, si ustedes toman cualquier tipo de diccionario mapuche, van a encontrar diferentes formas de escribirlo, ¿ya? Y ahí donde uno puede de repente confundirse, pero hay que tratar de centrarse más que nada en el contenido de la palabra. Por ejemplo, el marimari, como les decía, lo van a poder encontrar como un marimari con 2R, un marimari con R, una sola R, un maimai. En el fondo no está equivocado. ¿Entiendes? Eso es lo que voy. Pero jamás Siley Mora, como está ahí dicho, que de hecho yo no sé, estaba invitado a una actividad, promoción mapuche, de una manera como el gran mentor mapuche, y no, Siley Mora lamentablemente no nos deja mucho orgullo como mapuche, así que eviten a Siley Mora, lo único que les puedo decir. Así que todos los otros diccionarios le pueden servir de alguna u otra forma. Aquí la Lamien Tania compartió uno, el Peñi Pablo indicó algunos otros, y yo les voy a estar mandando por ahí en los correos, así como les llegaron hoy día, le van a estar llegando algunos diccionarios donde pueden ir sacando palabras, ¿ya? Entonces, importante no olvidar que existe singular, dual y plural. Eso hay que grabárselo, ¿ya? Bueno, acá un dato, las terminaciones de los verbos en mapuche indican persona y número, es decir, si es primera, segunda o tercera persona, y si es singular, dual o plural. Aquí hay algunos pronombres demostrativos, clásicos como el este, esta, esto, el esta, la esto, el esto, se dice tu fa o tu fachi, ¿ya? Aquí también hay algunas indicaciones, que después los vamos a revisar cuando ya estemos armando oraciones, vamos a saber cuál utilizar en su minuto, ¿ya? Y acá viene lo que hoy día nos convoca, que son las terminaciones verbales mapuches, son muy regulares, porque basta conocer la raíz del verbo para saber su persona o su número. Cuando hablamos de su número es que si es singular, dual o plural, ¿ya? Ejemplo, el verbo nie. O sea, en el fondo el verbo es nien, ¿ya? Que es tener. Pero la raíz es nie. ¿Cómo se va conjugando? Si es yo tengo, el yo tengo, se dice nien. Entonces, si se dan cuenta, uno se queda solamente con la raíz, ¿ya? Ni y mi es que tienes tú. Ese saca el imi. Pero para que nos quede más claro, aquí me adelanté a una lámina. Hay una lámina que queda más clara esta situación. A ver, espérame un segundo. Este mismo era. La mien, Janet, no hay problema. Le vamos a mandar la información porque la mien se tiene que retirar. Así cualquiera también que si tiene alguna urgencia nos avisa, nada más, ¿ya? Ya, miren, aquí hay una conjugación de un verbo, aquí está el ejemplo. El verbo amun, que es fui. Si yo quiero decir fui, y estoy hablando de yo fui, tengo que decir amun, fui. Ahí estoy diciendo yo, que yo fui. Lo más, se podría decir, los profesores más pulcros, los del habla mapudungún más pulcra, dicen que uno tiene que decir inche amun. Inche es yo y amun sería yo fui. Pero cuando uno habla mapudungún, uno solamente dice amun. No menciona el pronombre. Pero al saber que está la N, uno sabe que está hablando de una sola persona. Si la persona dice amuimi, está hablando de él. Vamos a volver atrás. Ahí está hablando de tú.
el Amy es tú, ¿ya? Entonces, ahí uno también tenemos el Amy, que es tú, y ahí uno dice Amuimi, quiere decir que tú fuiste. Fue, pero estamos hablando de él, del tú, o sea, del tú. Y el Fei es el él o ella, pero cuando estamos que ella fue o él fue, decimos Amui. ¿Se dan cuenta? Está subrayado todo lo que uno va a extraer, y eso tiene relación con lo que yo les mandé por correo electrónico, que es un cuadro de conjugación que es parecido a esto. Miren, aquí tenemos varios verbos en donde se extrajo la raíz, porque el verbo tener es nien. Siempre el verbo va a estar mencionado en primera persona, y ahí nien sería el yo tengo. Y, por ejemplo, está el verbo kata, katán, que es perforar. Si quiero decir que yo voy a catar, o sea, yo cato, escribo katán, que significaría perforar. Lo mismo, que si quiero decir que yo sé, digo kimun, agrego solamente la N. Si quieres, lo mismo que el tú, cuando uno sabemos que habla de un tú, tiene el ini al final. Disculpen, ¿me ven ustedes a mí? Sí. ¿Sí? Ya, ok. Miren, entonces, claro, en estricto rigor, se debiera decir inche, nien, o por ejemplo, tú, catas. ¿Sabían eso que catar? ¿Habían escuchado esa palabra que era catar? Colocarle un aro a las niñas, siempre hay que catarla, ¿cierto? De ahí viene del mapudungún, catar es perforar, ¿ya? Así que, miren, en estricto rigor uno debería decir inche, nien, pero basta con decir nien, tengo, ¿ya? Eimi, en este caso, eimi conjugado como nien, para decir tú tienes, hay que decir ni eimi, tal como están las mayúsculas, que es lo que se agrega a cada raíz del verbo. ¿Ya? Yo les mandé a ustedes un listado de verbos que son, no sé, tienen que ver con cosas que se utilizan en la casa, que se utilizan para hacer deporte. Hay de todo tipo de verbos en donde nosotros podemos jugar con esto. ¿Ya? El él o ella, solamente a cada verbo se le agrega la Y para poder referirnos a él o a ella. Por ejemplo, si queremos mencionar que él sabe, basta con decir kimui, él sabe. Si quiero decir yo sé, tengo que decir kimun, solo agregando la N. Si quiero decir que tú sabes, digo kimuimi, agregando solamente el imi. ¿Ya? Entonces, los invito después, en la planilla que yo les mandé, a rellenar estas conjugaciones de verbo. Están todas las conjugaciones. Solamente hay que darse cuenta de extraer la raíz del verbo. El ñe, el ser, por ejemplo, si queremos decir que ellos dos son, que esas dos personas son, tendríamos que decir
ñenengu, ñe, yengu, que esas dos personas son, porque agregamos solamente la terminación yengu, que es la que hace referencia al pronombre. Porque si se dan cuenta, todas esas terminaciones hacen referencia al pronombre. Ahí tenemos el Amy, y nosotros agregamos imi. Tenemos el fei, que es la i, y agregamos la i. El inchu, ahí agregamos el yu. Eimu, agregamos el imu. El feiyengu, el yengu. El inchin, que habla de nosotros, dos, se agrega la terminación ieñe, y así con cada uno de los verbos. ¿Ya? Yo les mandé a ustedes, voy a buscar el archivo que les mandé. Bueno, Chaltumay, muchas gracias. ¿Ya? A ver, voy a ver si lo puedo compartir aquí. La mía en Macarena, ¿la escucho? ¿Tiene su manito levantada? No, profe, creo que se quedó levantada Ya. hace un rato. No se preocupe. Disculpen, ¿ven ahí lo que estoy compartiendo el archivo de conjugación de verbos? ¿O me siguen viendo la presentación? No. Dice Chantumay. Ya. A ver, reanudar función. Veis que aquí vamos aprendiendo de inmediato. Una consulta. Todavía no. Una consulta. No? ¿Y cuando decimos mañún? ¿Mañún? Sí, correcto. Ahí está hablando de invitación. Una invitación. ¿Cierto? Ok. Pelei. ¿Qué peña? Cuando, miren, les voy a enseñar. Cuando quieran, cuando vayan a hablar, a decir algo, digan hinché Juan, hinché Soledad, hinché Susana. Así digan, yo soy tal persona y así yo me recuerdo quién está hablando. ¿Feley? Feley. Ya, mire, a ver, déjeme ver eso porque necesito estar compartiendo pantalla. Ya, vamos a compartir de nuevo pantalla y es esto. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ay. Ya, esto fue lo que yo les mandé a ustedes. Y en él se establecen los diferentes verbos, ¿ya? Es un listado de verbos que ustedes lo tienen. Profe, dígame. ¿Ese listado cuándo lo mandó? Hoy día, al correo electrónico. Los ya. que no les haya llegado, igual me avisan, me mandan un correo al de la asociación a los que no les haya llegado y se los reboto, ¿ya? Y ahí también se los puedo compartir. Yo les mandé un listado de verbos, son alrededor como 200 verbos, que son como los más utilizados, se podría decir. Y aquí hay algunos que yo extraje de ahí mismo. La idea es que ustedes puedan ir acá, ir en el fondo conjugándolos como está en el ejemplo. Bueno, voy a extraer esto. Vamos a... Ya, ahí sí. Así ve que ya me estoy manejando mejor ahí en el Zoom. ¿Ven ahí es un Excel, cierto, el que se ve? Ya, estamos bien, entonces. Entonces aquí teníamos el Kusau. Kusau, que es trabajar. Kusaugun es trabajar. ¿Ya? Entonces aquí el verbo queda tal cual como está en su origen, porque ahí la raíz de ese verbo es kusau. Algunos es kusaugu, que es trabajar, pero también se conoce como kusau, ¿ya? Pero para decir que él trabaja, sería la implementación de una red universitaria de exámenes PCR, pero que nos permitió pasar de un laboratorio a más de 100 laboratorios con estas capacidades. Ha trabajado en la fabricación en Chile de ventiladores mecánicos. Y ahí solamente se agrega el
el del pronombre el IMI. ¿Ya? Después, a la raíz de ese verbo, se le agrega el I. Por eso lo importante, cuando vean los verbos, la mayoría va a estar ya en primera persona, como quien yo estoy realizando la acción. Entonces, lo único que hay que extraer es la raíz y uno va a estar hablando dependiendo de si es una persona singular o dual o plural. ¿Ya? Lo mismo que lefun, que lef es correr, primera persona se dice lefun, para decir que ella está corriendo, uno debiera decirlo de la siguiente manera. Le fui. ¿Se dan cuenta? Aquí solo se extrajo la raíz y se agregó la terminación que corresponde a su pronombre. Por eso, en teoría, dígame. Profe, entonces, ahí el N significa yo. Así y es. el I significa ella o él. Él o ella, sí, exactamente. Así es, Feley. Ya. Sí, mire. Y entonces, por esa misma razón, como decía la mía Tania antes preguntaba, que uno en teoría no debiera decir Fey, por ejemplo, ella corrió, o ella corre, en el fondo uno no debiera decir Fey le fui, porque ya está siendo reiterativo. ¿Ya? Basta con decir le fui. Por ejemplo, le fui Tani Ruca, no sé, ella corrió hacia mi casa. ¿Ya? Lo mismo acá con los otros verbos, donde teníamos las conjugaciones. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros dos. En este caso, es el único que es distinto que nos extraemos del pronombre. Ya que ahí hay que tener, uno se va acordando porque como es el distinto, aquí tenemos el inchu, que en el inchu uno agrega la terminación yu. Ya, por ejemplo, mupun. Me faltó ahí la U. Entonces ahí mupun ya está en primera persona, que es volar. Para hacerlo y decir que nosotros dos volamos, solamente agregamos el mupuyu, que es el que está en la presentación, que corresponde en el fondo al de nosotros dos. ¿Ya? Y aquí es bonito darse cuenta que hay palabras que de repente no van a significar literalmente lo que uno quiere decir, pero son interpretativas porque mupu es ala. ¿Ya? Mupu. Cuando hablamos de mupu hablamos de ala. Entonces la acción de alas es mupun, que es volar. Porque ¿qué hace uno con las? Vuela. Lo mismo que, por ejemplo, pan. Pan es kofke. Pero hacer pan, en el fondo sería kofken. Yo hago pan, en el fondo. ¿Entiendes? Es una de las formas que usa harto en el Mapudungún que se llama verbalizar palabras, de cierta forma. Se verbalizan un montón de palabras, especialmente palabras nuevas que hoy en día se tienen debido a la constante evolución humana, y se van agregando al dialecto. Entonces yo los voy a invitar a que tomen esta hojita de Excel que yo le mandé, o sea, esta hoja que yo le mandé a su correo, y tal cual como yo fui armando acá, puedan la próxima semana traerlo, y ahí vamos a ir mencionando al azar para que vayamos compartiendo si de alguna forma coincidimos en la conjugación del verbo. Ya aquí ya les di. Mira, aquí el más fácil es el que está en primera persona, el yo,
porque cometí el error de no haberle quitado, de no haberlo dejado en raíz, así que en esta van a estar todos bien, me imagino. ¿Ya? Porque ahí ya tienen ya está verbalizado. ¿Ya? Por ejemplo, la persona que sueña, si yo soñé algo, digo peumán. ¿Ve? Ahí está peumán. Pero si quiero hablar que ustedes, por ejemplo, ustedes, estoy hablando de todos ustedes, que son más de 3, soñaron, yo digo peumá y mun. Tal como está en el Power, así que el Power lo voy a mandar de inmediato, terminando aquí, se los mando de inmediato, para que lo puedan tener y tengan los días para hacerlo. Entonces se dan cuenta que peuma era sueño, que es lo que vimos nosotros en delante, y peumán es yo soñar. Y aquí les indiqué peumaimun, que significa que ustedes sueñan. ¿Ya? Así que con el fin de que no les dé más sueño, solo les puedo decir, Chaltumay, muchas gracias. Vamos a la próxima semana. Profe. Dígame. Inchetania. Inchetania, dígame. También Tania. La explicación quizás para la otra clase de por qué en el idioma mapuche existe el dual. Ah, sí, ahí vamos a ver ya cuando entremos como en lo... Más que nada con la Machi lo podemos explicar bien. Porque eso siempre lo explicamos con el Cultrum, pero vamos a adelantar con la Machi el tema de la dualidad en la cultura mapuche. De mantener ese equilibrio y la importancia que tiene como nosotros, como cultura mapuche. Así Profe, que lo vamos a dejar anotado. profesor en Mapudungún sería Kumeltuchefe. No, porque el profesor habla de Kimelfe, como alguien que enseña, más que alguien que sabe. Ah, es Kimeltuchefe. Sí, porque ahí pues, se establece como Kimelfe o Kimeltuchefe también, porque Kimeltuchefe y la palabra che habla de la persona, ¿ya? La palabra che. Entonces, ahí Kimeltuchefe, la traducción sería la persona que enseña. Pero también se abrevia el Kimelfe solamente, que es quien enseña. Kimelfe, ya. Kimelfe. Pero Kimeltuchefe también está bien dicho. Porque ahí tú estás diciendo, en el fondo, ella es la persona que enseña. ¿Ya? Tienen que pasar lista, así que porfa que estén atentos todos. Recuerden que la idea es certificarlo a todos. Tienen que tener el 80% de la asistencia. La semana pasada dejamos a todos presentes porque nos pasamos lista, así que todo aquel que no estuvo la semana pasada está presente. ¿Ya? Así que ganaron por Bocoy. Sí, así que, dígame, ¿hinché cuánto? ¿Quién habla? hinché Daniela. Ah, ya. Sí, que me faltan algunas personas que registrar porque todos los demás ya nos fuimos comunicando con algunos por el chat y otros los anoté según lo que aparecía en sus conexiones. Entonces, me falta alguien que está conectado como Huawei. Si me puede dar su nombre y apellido. Huawei Mate 9. Está silenciada, está hablando, pero no le escuchamos. Sí, le puse reinicio. Ahí, ya. Ahí sí. Mi nombre completo es María. ¿Ya? Concepción. ¿Ya? Abarzúa Benítez. Ya. Chal. Me falta Fran. Francis Fuentes. ¿Cuántos? Francis Fuentes. Fuentes, ya. Me falta Elizabeth. Hinche Eli Guzmán sería Elizabeth Guzmán. Ah, ya. Pero tengo otra Elizabeth. Ah, no soy yo entonces. No. Escálala bien. Dani. ¿Sí?
La señora Elizabeth Zapata es de La Ruca, se conectó hace poquito rato, que era la que tenía problemas. Ya. Y me falta María. Sí. Aparece como María a secas. Esa María no aparece. ¿Quién es? María a secas, que está sin cámara. Le escribí también por el chat, pero no me contestó. Bueno, si no contesta, vamos a identificarla a ver si aparece la próxima semana. Y la vamos a dejar ahí con un asterisco de las Marías que tenemos inscritas hasta el momento. Ya, eso sería. Todos los demás están registrados. Dani, ¿no será que salgo yo ahí porque ahí está algo como María? Pues, Esa María es. Les cuento que María es. Está infiltrada. No le digas nada porque hasta la próxima reunión voy a hablar. Ahora no digas nada. Está infiltrada la presidenta de la Asociación Mapuche Huecuyén. La cerebro de todo esto está infiltrada ahí. Yo no sabía. Estaba calladita, pues estoy observando a todos, así que por eso yo le dije, no, me quería, como estaban preguntando, y la contestar, y entonces soy yo. Está Por último, infiltrada. un saludo nomás cortito, de un saludo a todos. Está incógnita ahí. Marri, la mía, Marri, espero que Mari. he estado observando las clases y he visto con las ganas que están aprendiendo, así que ¿qué quiere que le diga? Que súper bien, qué bueno que tengan ese entusiasmo. Qué pena que lo estamos haciendo a través de esto, porque yo lo hubiese querido atender bien en La Ruca, con una rica sopaipilla, un rico mate, pero bueno, qué rico. ya iremos a pasar de esto y vamos a poder estar juntos y vamos a poder como a compartir ese mate. Y espero que, bueno, que podamos estar todos y con buenas notas, pues. Espero ahí que aprendan harto y lo aprovechen. Aquí me están viendo, ya me conocen, algunos me conocen, algunos no. Bueno, así que no quería darme la presentación hasta mucho después, pero bueno, ya me descubrieron que yo calladita y observo. Calladita estaba, pero me alegro mucho la asistencia, me alegro de las personas de lejos que están participando en esto, así que ¿qué quiere que le diga? Por la mía, sigan adelante nomás, y esta es una oportunidad que le estamos dando a nuestra gente, a todos, para que puedan igual llenarles un poquito de aliento de que lo que estamos pasando en estos tiempos, y de poder dar, que podamos seguir adelante, porque sí que estamos bien y que lo vamos a lograr y que vamos a tener harto negüen, así que, y esperar que lo juntemos, yo creo que viendo así como vamos en diciembre, enero, pero ahí vamos a tener una gran celebración. Así que ahí me puedes cobrar la sopa y pica. Así que eso sería, pues, feliz Chaltu, cuídense, lo vemos el viernes, así que ya saben que yo soy la que dentro ahí calladita, sin nada. Me descubrí. Chaltu la bien. Ya. Chaltu Maíz, Computé, Peucayal. Dígame. Moisés. Sí. Me están consultando si las clases las va a volver a mandar al correo, las va a grabar y las va a mandar de hecho, al correo. La presentación de ahora se sube de inmediato para que puedan desarrollar el archivo que se mandó. ¿Ya? Y el video se va a procesar y se sube también al canal de YouTube que se les mandó también, donde está Huecuyén y los videos de Huecuyén. ¿Ya? Entonces, lo vamos a mandar por WhatsApp a las personas de La Ruca. ¿Ya? Bueno, quien habló es la mía Miriam, que es también coordinadora de los talleres que nosotros tenemos, y también la van a conocer. Hay dos infiltradas que siempre van a estar. Son las infiltradas que van a estar ahí observando todo. ¿Ya? Upeña y Pulamien, Chaltumay, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Descansen y disfruten el fin de semana.
Eucayal. 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 Eucayal.